Qué bueno que ya estás aquí, porque hoy quiero invitarte a hacer una obra de arte. Algo que impacte, que sacuda, que transgreda. Algo que haga conciencia, que ayude a hacer conciencia sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente. Hola, Javi. ¡Wow! Hablas como todo un artista. Hola, conciencia. Pues sí, es que estoy presentando y preparando mi siguiente proyecto multidisciplinario internacional. Platícame, ya quiero saber de qué se trata. Mira, lo que vamos a hacer es que en distintas partes del mundo vamos a hacer una serie de grafitis al mismo tiempo para poder visibilizar todo el daño que le hacemos a la capa de ozono. Oye, ¿y utilizar aerosoles no estarían dañando la capa de ozono? No había pensado en eso. Creo que tengo que replantear el proyecto, ¿verdad? Me parece muy interesante que hoy platiquemos del tema arte y naturaleza. Así que vamos a ver una cápsula sobre esto. Vamos a verla. La naturaleza es maravillosa. Tiene un poder arrasador que domina y subyuga, o un abrazo que conforta y fertiliza. El humano sensible es humilde y reverente ante su grandeza. Para Aristóteles, el arte debe completar a la naturaleza e imitarla. Y es así como, mediante el arte y la creación artesanal, la naturaleza se completa en templos y edificios, en jardines y parques, en fuentes y acueductos, en los colores, formas y sombras de la pintura, en los bordados de hábiles tejedoras, en las percusiones y voces de la música y la danza, porque el arte encuentra en la naturaleza sus fuentes de inspiración, sus símbolos ocultos, sus asombrosas simetrías, sus patrones y ritmos. Incluso los materiales para la creación artística provienen de la naturaleza. De la tierra provienen las maderas para instrumentos, los metales del orfebre, las telas y los tintes. Inspira creaciones culinarias y el arte gastronómico. Es innegable la existencia de un sentimiento de veneración por la naturaleza y no es de extrañar que, en muchas culturas, se tenga la creencia de que cada lugar está habitado por un espíritu, el señor del monte, duendes de las aguas, el genio del lugar. Cuando podamos entender cuál es nuestro lugar en la naturaleza, podremos verdaderamente comenzar a disfrutar y aprender de ella, porque el individuo más consciente descubre con respeto y veneración los infinitos milagros de la naturaleza y es capaz de gozarla a través del arte y la artesanía. Pues así es, hoy en Más Consciente estaremos hablando de esta relación entre el arte y la naturaleza. Y nos complace mucho poder presentarles hoy a dos invitados, dos grandes artistas, dos grandes maestros que nos acompañan. En primer lugar, el maestro Per Andersson, artista de origen sueco, que llegó a México en 1970 a la Universidad Veracruzana, en 1974 como docente de litografía. Desarrolló el uso de materiales locales para la producción litográfica. Es fundador del Centro Cultural La Ceiba Gráfica, donde actualmente también producen papel para la impresión de arte gráfico. Maestro Per, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Así es, y también nos da mucho gusto recibir aquí al maestro Héctor Brauer Victoria, artista y poeta jalapeño, licenciado en biología por la Universidad Veracruzana. Su formación inicial fue científica, pero más tarde incursionó en el arte y dejándose inspirar por la naturaleza, creando grabados de gran formato. Maestro, gracias por venir a acompañarnos. Tardes. Feliz. Y bueno, quiero presentarles, maestros, a la conciencia. André. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Bienvenidos. tardes. En esta cápsula escuchábamos todas estas maravillas de la naturaleza, siendo la naturaleza o la madre naturaleza una gran artista. ¿Cuál sería para ustedes su más grande obra de arte, la que a ustedes más les encanta apreciar de la naturaleza? Bueno, es una interpretación que hacen los humanos de la naturaleza. O sea, en la medida que podemos generar una interpretación, una obra que extraemos algo de la naturaleza y de ahí se genera la obra de arte. Okay. La naturaleza yo creo que
va a figurar como en un plano neutro, ¿no? Y es en todo momento así interactuable, digamos, la relación entre nosotros y la naturaleza, pero el arte es algo que se genera con los humanos. La naturaleza es la parte bondadosa que extiende, digamos, en todo su esplendor, maravillas una tras otras, pero para ser considerados maravillas requiere de una interpretación, una observación que le dé. Para que llegue a ser arte tiene que haber un proceso de interpretación. Es obra de humanos, sí. Okay. Sí. Maestro. Me meto en la selva por decir algo, ¿no? Ahí está, todo es. Entonces mi ojo va a ver, a ir enfocando, eligiendo, acomodando, ordenando, creando un antes y un después, y entonces ya va creando una historia. Y desde ese momento estamos haciendo algo que la naturaleza no ha podido hacer por sí misma, aunque la naturaleza nos dé todos los elementos. ¿Qué pudiera considerarse arte o qué lo diferencia de una artesanía o del arte popular? El arte pretende dar vistas nuevas, ser creativo en su modo de interpretarlo, ¿no? Digamos, el arte, a diferencia de artesanía, que es un objeto que se repite, tiene un patrón ya conocido, esto se reproduce, digamos, ahí la habilidad del artesano cuenta muchísimo, pero en el caso del artista plástico, ahí es su acto creativo lo que se pone en primer lugar. ¿Puedes tú presentar una obra con un enfoque nuevo, algo que sorprenda al público? Entonces esto daría, digamos, lugar a una obra reconocida como tal, ¿verdad? Si no es copia de otro autor y estas copias de otros autores se convierten en artesanías, ya no cuenta con, digamos, la dimensión de ser realmente una obra original artística. Yo creo que ahí estamos. Muy interesante, muy interesante. La relación de los seres humanos con la naturaleza fue quizás el primer tema en aparecer en la historia del arte. Su representación gráfica aparece a lo largo de la historia de una forma u otra. ¿Qué nos pueden contar de sus propias técnicas artísticas y su dependencia con la naturaleza? Así como nuestros alimentos, todos los materiales realmente que utilizamos para crear obra artística fue extraído de la naturaleza, ¿no? Se trata de pigmentos, ¿no? Por ejemplo, colores. Estos tienen que pasar por un proceso de depurarse. Pudiéramos encontrar en la tierra misma, tierra de un colorido muy especial. Puede ser un tono rojizo, un rojo óxido. Si extraemos estos terrones de esta tierra, lo tenemos que meter en una cubeta con agua, disolverlo totalmente. Quizá hay granitos de arena que se va al fondo de la cubeta y un poco de material orgánico flota en la superficie, pero eliminando la primera capa y vertiendo la capa intermedia sobre una losa absorbente, de ladrillos, de barro, entonces, y dejando asentado la arena. Entonces, al día siguiente podemos recoger de este piso, este corredor, un pigmento, es el colorante. Este colorante, este pigmento, que es tierra, ¿verdad? Le tendríamos que agregar baba de nopal, clara de cal, una pizca de sal y pronto tenemos una pintura. Eso es importante también, maestro, porque dicen por ahí, si la vida del cielo te caen limones, pues hay que hacer limonada. Si tenemos estos materiales en nuestro entorno, pues qué mejor materia prima que para nuestra obra, ¿no? Además, el arte es una forma de entendimiento de la naturaleza también, que tiene mecanismos distintos a los de la ciencia, y eso lo podemos ver luego. Pero hay investigación, eso, enfocar ese color que deseamos, ¿no? Desear extraerlo, ¿sí? Ya está la selección, la necesidad. Quiero poner rojo acá, quiero que esa esencia de la tierra se manifieste aquí ya como presencia humana, ¿no? Y hoy en día
que estamos en un mundo que va hacia lo inmediato, con menos trabajo. ¿Por qué es importante seguir con estas técnicas? ¿Por qué es importante técnicas como la litografía, seguirla manteniendo vigente? Creo que da más sentido a la obra si los materiales y la técnica en sí es trazable, es rastreable, sabemos los orígenes, de dónde los sacamos. Por ejemplo, para la litografía fue un gran gusto de poder encontrar que aquí en el estado de Veracruz, en Tatatila, hay una cantera de mármol, y poder extraer este mármol de esta cantera y habilitarlo como una piedra litográfica, nos da un enorme gusto. En vez de tener que traerlo importado desde Alemania, que durante 200 años esto era la norma, ¿verdad? Y si tú puedes fabricar un lápiz litográfico que contiene jabón, cera de abeja, hollín, este hollín a lo mejor lo consigues en la panadería mismo de sus chimeneas, donde el hollín se adhiera al tubo, ¿no? La chimenea. Entonces, si tú puedes operar con estos elementos y hacerlo útil para lo que deseas hacer, entonces ya no es un asunto de meter la mano en el bolsillo y ¿cuento con el dinero suficiente para traerme piedras desde Alemania? Pues no. ¿Cuento con lo suficiente para comprar lápices de París o de Chicago? No. Pero sustituimos esta dependencia del consumo por la dimensión creativa. Tú mismo lo puedes echar a andar y confeccionar los útiles que necesitas. Y claro, esto es infinitamente más fuerte, digamos, la sensación, el gusto que da ser el creador. La energía plasmada en la obra también, ¿no? Todo ese ser trabajo. el creador en vez del consumidor. Qué interesante lo que estamos escuchando. ¿Aplica también para el grabado? ¿Qué nos pueden decir al respecto? El grabado que yo hago es gráfica sobre relieve. La técnica que yo uso es elemental. Es tan elemental que seguramente apareció en muchas partes del mundo siempre que el hombre tuvo necesidad de expresarse, y entonces en cada lugar se da de manera distinta. Aquí en el México prehispánico pues se hacía con lodo recocido, ¿no? Y tenemos los sellos que servían para estampar la piel, los textiles, para ponernos bonitos. Ya que hablamos también de estas superficies y de dónde se ha plasmado este arte desde en las paredes, el arte rupestre, llegamos hasta un elemento fundamental, el papel, ¿no? El papel, ¿cuál ha sido la importancia del papel en el arte? Bueno, tan importante que ha sido el soporte durante milenios, ¿no? Esto quizá los más tempranos vestigios es del papel papiro, ¿no? De los egipcios, pero los que realmente dieron el punto fino para la producción del papel fueron los chinos. Hace 2000 años, y ahí es donde realmente nacen las técnicas de impresión. Grabado sobre piedra, grabado sobre madera, son técnicas que nacen en China porque el papel lo permitía. El papel era tan finamente hecho, tan uniforme en su estructura, lejos del papel de los egipcios, que era irregular y no permitía, digamos, impresos tan finos detalles, pero con los chinos esto cambia. Y este elemento fundamental que ha sido el depositario pues, de tantas ideas, de tantos sentires, de tantos artistas como los que tenemos hoy aquí. De tantos artistas y maravillados totalmente escuchando pues todo este trabajo que nos están compartiendo. En la mesa de Brauer, que es mi mesa de trabajo, hace mucho que no usamos papel, usamos pellón. Es un material que conseguimos en las tiendas de telas. Es una mezcla que tiene algodón y plástico, pero es un soporte que nos ha parecido el mejor. Absorbe bien, pero sobre todo tiene una gran duración.
Y entonces lo hemos pegado en algunas paredes, o en otro nada más sostenido con 4 clavitos, y pasan años a la intemperie. Entonces, como experimento a mí me parece felicísimo poder tener esa... Claro, es parte de la experimentación con los materiales, con las superficies, en dónde trabajar. A propósito de ello, ustedes dos están relacionados con el arte y también con la naturaleza. ¿Nos podrían explicar de qué manera se despertó en ustedes esta conciencia ambiental? Bueno, realmente es algo que preocupa muchísimo. Se ha puesto una presión tan fuerte, se ha maltratado la naturaleza de una manera tal que el resultado es así como el calentamiento gradual, y los científicos lo estaban prediciendo desde hace décadas, pero sin que se hiciera caso realmente y dar respuestas efectivas. O sea, se ha convertido en una preocupación mayúscula. Y tenemos que hacer todo lo posible para transformar los vehículos que ahorita consumen gasolina en hacer los vehículos eléctricos, ¿verdad? Y tiene que coordinarse muchos factores, muchos programas para que pudiera repararse un poco el daño hecho a la naturaleza. Y esto, yo todos los días leo algo en los medios de comunicación que es alarmante, que es realmente preocupante, donde ya no basta con nuestro pequeño granito de arena para ayudar en esto, sino hay que convertirse en activista ambiental, ¿no? Y esto de sembrar conciencia es un activismo, y yo creo que ahí sí lo hemos abierto de par en par las puertas de esta gran preocupación. Seguro, y con su trabajo lo hacen, es encender esa llama de la conciencia en muchas personas. Y bueno, también ustedes, dentro de este proyecto que es la Ceiba Gráfica, han buscado un término que es la sustentabilidad. Antes se concebía, digamos, el arte, que el Estado tenía la obligación de ofrecer los medios o los recursos para que el arte creativo de todas las disciplinas pudiera llevarse a cabo. A medias ha cumplido su tarea el Estado. La universidad ha sido un aporte ha dado apoyos para el arte, pero también hay una expansión artística tal de que no todos los centros creativos pueden estar soportados por recursos oficiales, sino tiene que generar sus propios recursos. Y nosotros en la Ceiba Gráfica nacimos realmente con esta idea de que si no logramos darle sustentabilidad a nuestra actividad, va a desaparecer. Entonces, desde el primer momento, luchar para que la actividad fuera sustentable, o sea, generar los mecanismos que permitan desarrollar la obra de arte y rescatar lo invertido en ello para una segunda etapa y tercera etapa, y producir más obra, y no hacernos depender ni de fuentes de financiamiento del Estado, la universidad o la federación, y tampoco de la iniciativa privada. Ha apoyado nada en la creación de la Ceiba Gráfica, sino nosotros mismos hemos tenido que generar mecanismos que lo hace posible, sustentable. Sí, y ya llevamos 16 años. Cuando iniciamos no teníamos idea cómo iba a suceder, pero fuimos aprendiendo poco a poco, así, de que damos cursos, invitamos artistas, se produce obra, se vende la obra que el artista hace. Hemos generado más de 40 talleres de litografía en diferentes partes de la República. Entonces se vende el equipo, las piedras, las prensas, etc. Se vende papel a los diferentes talleres, y recibimos artistas del extranjero que pagan sus residencias, y todo este conjunto de dinero ha sido suficiente para pagar los salarios. Ahorita ya son 14 personas que están trabajando dentro de la Ceiba, y todos los salarios pagados con la misma actividad. Qué maravilla, que es donde se cierran estos ciclos
a los que deberíamos de ir con todas estas cuestiones naturales, ¿no? Y bueno, aquí en el programa nos gusta mucho dar alguna pequeña acción que la gente pueda hacer en su casa y que pueda hacer un pequeño cambio. En este caso, tal vez sería hacia su sensibilidad con las cuestiones ambientales. ¿Qué pudieran ustedes invitar al auditorio a hacer desde su casa o a participar en algo que pueda contribuir a esta sensibilización en cuestión ambiental, maestro? Aparte de participar en las mesas de Brauer. Solemos reunirnos y platicamos de mil cosas, de ninguna en especial, pero todos procuramos tener lápices, crayoles y estar moviendo la mano mientras pensamos. A final de cuentas suelen resultar cosas muy interesantes. Un caleidoscopio extrañísimo, pero armónicos, y entonces se logra una cierta sincronía también, ¿no? Eso, ¿no? Para que sea de equipo, tiene que ser así. En una placa grande donde metemos mano 10 o 20 o 30, tenemos que respetar los trazos del otro. Ajá, eso es lo más importante, porque si no, inmediatamente se nota. Y lo que me parece mágico es ver que de repente una imagen cuaje con esas condiciones, ¿no? Así es. Maestro. Bueno, yo quisiera poner mucho énfasis así de que la gente pudiera separar la basura, basura orgánica, convertirlo en composta. Sería una acción sencilla, pero desde la casa se puede separar plásticos, vidrios y papel, metales de la orgánica, ¿no? Entonces, tomar conciencia de cómo se construye una composta, cómo se puede practicar lombricomposteo y lo que era basura convertirlo en fertilizantes para materia orgánica transformada por los lombrices, darle un sustrato extraordinario para plantas. O sea, si pusiéramos atención así como cosas muy sencillas que comienzan en la casa, pues yo creo que esto de separar la basura en diferentes categorías y procurar generar una composta con la materia orgánica, esto sería, digamos, excelentísimo. Extraordinario, sí. Si todos lo hiciéramos. Conciencia. Y pues estamos ya terminando el programa, Conciencia. Tan pronto, Javi, tan pronto. Interesantes temas tuvimos el día de hoy. Así es, y queremos invitarles también a que se queden con nosotros para seguir platicando de estos temas. Por hoy se nos terminó el tiempo, pero bueno, el agradecimiento también, aparte de ustedes, es a ti. Y recuerda que ahora la semillita del cambio está en ti. Esto fue Más Conciencia.